Hoy es jueves 30 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Doble asesinato en Tuabaja. Barbero y reggaetonero ejecutados a tiros en brutal balacera dentro de barbería. Acusan a joven de 19 años en Ponce por robo y uso ilegal de tarjetas de crédito tras asalto armado. Acusan a sexagenario en Arecibo por agresión sexual y maltrato contra adolescente de 15 años. Arrestan en Atillo a hombre que robó herramientas de Home Depot con su hijo menor presente. Atrapan en Loíza a Cabole, uno de los 10 más buscados en Carolina por violencia de género y ley de armas. Causa para arresto en San Juan contra hombre acusado de violencia de género tras agredir a su pareja. Encarcelan a hombre de 75 años en Ay Bonito, acusado de abusar sexualmente de sus 2 nietos de 3 y 8 años. Todo esto y más en una jornada marcada de violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. Una intensa balacera registrada la tarde de ayer miércoles en la avenida Ramón Ríos Román, sector Villa Marisol del barrio Sabana Seca en Tuabaja. Dejó un saldo de 2 hombres muertos y 3 personas heridas, entre ellas una mujer. Las víctimas fatales fueron identificadas como José Santiago Rodríguez, de 23 años, barbero y presunto dueño del negocio Pito Barber, y Jair Adolfo Pérez Torres, de 21 años, conocido en la escena urbana como el reggaetonero Jay Seven, ambos sin antecedentes criminales. El tiroteo fue reportado a eso de las 5:33 de la tarde mediante una llamada al sistema de emergencias, alertando sobre disparos y personas heridas en los predios de la barbería. Al llegar, los agentes del precinto de Levittown hallaron los cuerpos sin vida de los jóvenes, además de varios heridos que fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos donde permanecen bajo observación. Testigos narraron que varios individuos armados entraron al negocio y abrieron fuego sin mediar palabra, impactando el local de arriba a abajo y dejando el área cubierta de sangre, casquillos y vidrios rotos. Un negocio contiguo donde se ofrecían clases de música resultó igualmente afectado por los disparos y un vehículo estacionado frente al establecimiento fue alcanzado por múltiples impactos de bala. En la escena, los investigadores hallaron cientos de piezas de evidencia, incluyendo casquillos de diferentes calibres, lo que sugiere la participación de varias armas automáticas y múltiples tiradores. A cargo de la pesquisa se encuentra la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón junto a la Fiscalía. El director auxiliar del CIC de Bayamón señaló que los investigadores continúan entrevistando testigos, vecinos y familiares de las víctimas para establecer el móvil del crimen, que al momento sigue sin definirse. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluyendo posibles vínculos con conflictos personales o profesionales. Un joven de 19 años, identificado como José Seda González, residente de Santa Isabel, enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada y uso o posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito, por hechos ocurridos el 22 de octubre en Ponce. De acuerdo con la investigación, el querellante denunció haber sido víctima de un asalto armado mientras transitaba por la urbanización El Madrigal, donde 2 individuos lo amenazaron con armas largas y lo despojaron de su cartera, una cadena de oro y $200 en efectivo. Posteriormente, una de las tarjetas hurtadas fue utilizada en la gasolinera Total de la carretera PR 123 en Ponce y en la tienda Walmart Supercenter de Santa Isabel, lo que permitió a las autoridades identificar al sospechoso mediante una rueda de confrontación. El caso fue investigado por la División de Propiedad del CIC de Ponce y consultado con la Fiscalía, quien ordenó la erradicación de los cargos criminales. La prueba fue presentada ante el juez Ángel Candelario Caliz del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $2,000, la cual el acusado prestó, quedando en libertad bajo supervisión mientras espera el proceso judicial. Las autoridades continúan investigando para identificar al segundo individuo involucrado en el robo armado, que sigue fugitivo.
Un hombre de 62 años, identificado como Jesús Delgado Mora, fue acusado por múltiples delitos sexuales y de maltrato cometido en reiteradas ocasiones desde el 4 de julio contra un adolescente de 15 años. La investigación reveló que el sexagenario enfrenta 2 cargos por agresión sexual, uno por tentativa de agresión sexual, otro por actos lascivos y 2 cargos adicionales bajo la Ley 57, conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y Protección de los Menores. La pesquisa fue dirigida por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quien recopiló la evidencia que permitió llevar el caso ante la justicia. La fiscalía instruyó la erradicación de los cargos, mientras que el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto e impuso una fianza de $12,000, la cual Delgado Mora logró prestar, quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar señalada para el 12 de noviembre. Un hombre de 23 años, identificado como Jeremy Rivera Román y residente en Arecibo, fue acusado por maltrato de menores y apropiación ilegal agravada, luego de cometer 2 robos en una tienda de herramientas en Atillo en presencia de su hijo pequeño. La investigación reveló que Rivera Román se presentó los días 21 y 22 de octubre en la tienda de Home Depot en Atillo, donde se apropió ilegalmente de herramientas valoradas en más de $1,372.89. En una de las ocasiones, cometió el delito frente a su hijo de 2 años, lo que agravó los cargos bajo la Ley 57 para la prevención del maltrato, bienestar y protección de los menores. El caso fue consultado con la fiscalía, quien ordenó la erradicación de 2 cargos por apropiación ilegal y 1 por maltrato de menores. La investigación estuvo a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. El expediente fue presentado ante la jueza Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $12,000, la cual el acusado no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la institución correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 12 de noviembre, mientras que el caso continúa bajo investigación por parte del CIC y el Departamento de Justicia. Agentes de la División de Arrestos de Carolina lograron la captura de José Iván Dones Peñalosa, conocido como Cabole, quien figuraba entre los 10 más buscados del área de Carolina. El arresto se efectuó cerca de las 10 de la mañana en el estacionamiento del Concilio de Salud Integral de Loíza, donde el fugitivo fue sorprendido por las autoridades tras un operativo de vigilancia coordinado. Dones Peñalosa, de 42 años y natural de San Juan, enfrentaba 2 órdenes de arresto con fianzas de $80,000 y $20,000, emitida por los jueces Geisa Marrero Martínez y Alexander Espinosa Santiago del Tribunal de Carolina, por delitos de maltrato y maltrato mediante amenaza de la Ley 54 de violencia de género, así como por violaciones a la ley de armas. Las órdenes fueron diligenciadas ante la jueza Rebeca Vera Ríos, también del Tribunal de Carolina. El 25 de agosto, Dones Peñalosa agredió físicamente y amenazó de muerte a su pareja consensual en medio de una violenta discusión en Loíza, y posteriormente, el 24 de octubre, volvió a estar involucrado en un incidente de amenazas en el mismo municipio. Las autoridades indicaron que el arrestado presuntamente pertenece a una organización criminal que opera en el sector El Cabo de Loíza, razón por la cual fue incluido en la lista de los más buscados. El fugitivo no pudo prestar las fianzas impuestas, por lo que fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. Antes de continuar con más noticias, me gustaría que ahora mismo, si no lo has hecho, le des like al video, te suscribas y dejes tu comentario, que es muy importante para el canal y así poder seguir trayéndote las noticias que no te presentan otros medios. Un juez del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra Jovan David Ferrao Pérez, de 45 años, tras ser acusado de agredir físicamente a una persona durante un incidente de violencia de género, causándole múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo. Ferrao Pérez golpeó a la víctima con las manos y las piernas, provocándole moretones visibles y lesiones de consideración leve, lo que llevó a la erradicación de cargos bajo la Ley 54 de violencia doméstica. La jueza impuso una fianza de $40,000, la cual el imputado logró prestar, quedando en libertad bajo supervisión mientras continúa el proceso judicial. La vista preliminar fue señalada para el 12 de noviembre, fecha en la que la fiscalía presentará la evidencia recopilada.
El Departamento de Justicia radicó graves cargos criminales contra Carlos Martín Cruz Hernández, de 75 años, acusado de haber cometido agresión sexual, actos lascivos y maltrato contra dos menores de 3 y 8 años, ambos pertenecientes a su núcleo familiar, en hechos ocurridos entre diciembre del 2024 y septiembre de este año. La Fiscalía de Aibonito presentó las denuncias luego de una exhaustiva investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito. Un vecino fue quien alertó a la madre de los menores sobre la conducta inapropiada del adulto mayor, lo que permitió iniciar la pesquisa. La Secretaría de Justicia confirmó que el imputado fue llevado ante la jueza Jenny Malavé Núñez del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $1.6 millones, por lo que fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar pautada para el 14 de noviembre. Una conductora de 39 años y su hijo de 11 quedaron atrapados dentro de un vehículo Toyota Corolla que cayó por un risco en el sector Los Corozos de Toa Alta, provocando una intensa operación de rescate coordinada por las autoridades. Una llamada al sistema de emergencias alertó sobre el accidente, informando que el auto había quedado volcado en una pendiente pronunciada, con ambos ocupantes imposibilitados de salir por sus propios medios. De inmediato, agentes de la policía junto a personal de rescate y bomberos de Bayamón se movilizaron al lugar y lograron asegurar el vehículo con cuerdas antes de proceder con el rescate. Tras varios minutos de esfuerzo, ambos fueron extraídos en condición estable, recibiendo atención en el lugar por parte de los paramédicos de manejo de emergencias de Toa Alta, quienes le brindaron los primeros auxilios. Gracias a la rápida respuesta de las unidades de rescate, la situación no terminó en una tragedia. Las autoridades aún investigan las circunstancias que provocaron que el vehículo se desviara y cayera por el risco. Un hombre de 26 años, identificado como Joselito Gómez, resultó herido de bala en la pierna derecha durante la madrugada de hoy jueves en un incidente reportado en la carretera 464 del barrio Aceituna, cerca del área de la cancha de baloncesto en Moca. De acuerdo con la investigación preliminar, Gómez se encontraba compartiendo en el lugar cuando ocupantes de un vehículo oscuro en movimiento abrieron fuego y uno de los disparos lo alcanzó en la pierna. A pesar de la herida, el hombre logró llegar por sus propios medios a un hospital de la zona, donde fue atendido y su condición fue descrita como estable. La llamada del hospital alertó a las autoridades sobre el suceso, lo que llevó a la activación inmediata de unidades del distrito de Moca y del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Aguadilla, quienes acudieron al área del tiroteo para recopilar evidencia y entrevistar testigos. Hasta el momento, no se ha reportado arrestos, ni se ha identificado el vehículo involucrado. Las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables. Un teniente segundo de 51 años con 29 años de servicio en la uniformada se privó de la vida dentro de su vehículo oficial durante la madrugada de hoy jueves en un hecho ocurrido frente a la residencia del teniente coronel Guillermo Rivera Rosario, comandante del área policíaca de Bayamón y antiguo supervisor del Oxiso. El oficial residente de Coamo y adscrito al distrito de Juncos había salido de sus labores cerca de las 2 de la madrugada de hoy, cuando se dirigió en su guagua hacia el barrio Bauta Abajo en Orocovis, donde estacionó frente a la residencia de Rivera Rosario. Intentó abrir el portón y al no lograrlo regresó a su vehículo. Un vecino que presenció el intento alertó al comandante y ambos se acercaron al auto alrededor de las 4:33 de la mañana, descubriendo el cuerpo del teniente uniformado y sin vida en el asiento del conductor. El oficial había sido ascendido a teniente segundo hace varios años y su trayectoria lo llevó a ocupar posiciones en Coamo, Orocovis, Caguas y Juncos, aunque allegados indicaron que en los últimos tiempos enfrentaba dificultades personales y ausencias laborales que habían derivado en su reubicación. En el lugar se encuentran agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales y altos oficiales de la policía recopilando evidencia y entrevistando testigos para esclarecer los hechos. Un empleado de Luma Energy cayó por un barranco de aproximadamente 500 pies de profundidad luego de que el terreno cediera bajo sus pies mientras realizaba labores técnicas en la carretera 844 sector Carraízo en Trujillo Alto, cerca de una pizzería muy conocida de la zona. El incidente fue reportado a las 5:37 de la tarde de ayer miércoles y movilizó de inmediato a personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, rescatistas y paramédicos, quienes enfrentaron un complicado escenario para lograr
lograr sacar al trabajador del vacío. El hombre se disponía a abordar su vehículo de trabajo cuando el terreno colapsó repentinamente, precipitándolo al barranco. La víctima, descrita como un hombre de entre 45 y 55 años, fue rescatada consciente, aunque con múltiples traumas por el impacto, y transportado de emergencia al Centro Médico de Río Piedras, donde al cierre de la noche su condición se mantenía bajo observación. Ninguna otra persona resultó herida durante el incidente. En declaraciones escritas, Luma Energy confirmó el accidente y expresó que su equipo se encuentra investigando las circunstancias del suceso. Personal especializado de Luma y las autoridades municipales permanecieron en la escena hasta entrada la noche, evaluando la estabilidad del terreno para evitar nuevos derrumbes. Un accidente de tránsito provocó caos vehicular en la tarde de ayer miércoles en el expreso PR52 en dirección de Caguas hacia Calley, justo antes de la salida hacia Guabate, donde un vehículo impactó a otro y terminó volcado en medio de la vía. El impacto, ocurrido en horas de intenso tránsito, obligó a los agentes de la policía y personal de emergencias médicas a cerrar varios carriles mientras se realizaban las labores de rescate y remoción de los vehículos. Aunque los informes preliminares no precisan la cantidad de heridos ni sus condiciones, testigos describieron la escena como una colisión fuerte que dejó a uno de los autos con serios daños y provocó un extenso tapón que se extendía por varios kilómetros. Oficiales de la División de Autopistas investigan las causas del accidente. Dos turistas estadounidenses en la zona metropolitana de San Juan fueron víctimas de asaltos consecutivos ocurridos con apenas 15 minutos de diferencia entre Condado y Santurce. El primer robo se registró a las 9:15 de la noche en la avenida José de Diego en Santurce, frente a un banco, cuando una joven de 18 años, residente de Pensilvania, fue sorprendida por dos individuos que se desplazaban en una scooter, quienes la atacaron súbitamente y le arrebataron su cartera tipo bolso con documentos personales y un iPhone 15 color rosa antes de huir a toda velocidad. Apenas 15 minutos más tarde, a las 9:30, un hombre de 40 años y residente en Wisconsin fue asaltado en la calle Emersonia de Condado por dos sujetos con la misma descripción, también a bordo de una scooter, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su bulto con un iPad, AirPods y documentos personales. En ambos casos, los sospechosos actuaron con rapidez, lo que hace sospechar a las autoridades que podría tratarse de la misma pareja de delincuentes operando en áreas turísticas de alto tránsito. El precinto de calle Loíza y turística de San Juan atendió ambas querellas y la refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, que ya trabaja para identificar y arrestar a los responsables. Agentes de la policía investigan un escalamiento ocurrido anoche en Residencial Brisas del Turabo en Caguas, donde un ladrón logró acceso al interior de un vagón utilizado como almacén de herramientas y se apropió de un rollo de cable de cobre valorado en $6,740. El hurto fue reportado por el personal encargado del lugar, quienes descubrieron el robo al llegar esta mañana y percatarse de que la estructura presentaba signos de forzamiento en el área de acceso. El distrito de Caguas realizó la investigación inicial y posteriormente refirió el caso al Departamento de Investigaciones de Robos a la Propiedad y Apropiaciones Ilegales del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, quienes continuarán con la pesquisa para identificar y arrestar a los responsables. Las autoridades no descartan que el robo esté relacionado con una ola reciente de hurtos de cobre, reportados en diferentes municipios del país, debido al alto valor de reventa de este material en el mercado ilegal. 3 menores de entre 13 y 15 años fueron arrollados mientras intentaban cruzar el conocido puente Las Banderas en la carretera PR-172 intersección con la 7733 en Sidra. El accidente ocurrió en medio de la tarde de ayer miércoles, cuando los adolescentes se disponían a cruzar la vía y un conductor los impactó con su vehículo. Tras el atropello, una de las menores sufrió múltiples traumas y fue transportada de emergencia al Hospital Menonita de Caguas, donde permanece recluida bajo observación médica. Al momento se desconoce su condición exacta, mientras los otros dos jóvenes también fueron evaluados por personal de salud. El conductor, cuya identidad no ha sido revelada, se detuvo en la escena y colaboró con las autoridades. Agentes del distrito de Sidra y la División de Patrulla de Carreteras se hicieron cargo de la investigación, tomando medidas de tránsito y recopilando evidencia para determinar las circunstancias exactas del impacto. Testigos señalaron que el área del puente es frecuentemente transitada por peatones y carece de medidas adecuadas de seguridad vial, lo que aumenta el peligro, especialmente para los estudiantes que cruzan la vía diariamente.
Una ola de tensión recorre hoy los cuarteles del país luego de que la policía de Puerto Rico enfrentara ausencias significativas en distintas divisiones, especialmente en tránsito y autopistas. Las ausencias, que fuentes internas describen como una acción coordinada por un grupo amplio de agentes, buscan presionar a la alta jerarquía de la uniformada y al gobierno para exigir mejoras en el sistema de retiro, aumentos salariales y el pago inmediato de las horas extras acumuladas desde hace años. Este movimiento, conocido como Blue Flu, alude a una modalidad de paro en la que los agentes reportan licencias médicas masivas y recuerda la protesta de octubre del 2021, cuando cientos de policías faltaron a sus turnos durante el fin de semana de Halloween, provocando el cierre temporal de varios cuarteles. La convocatoria, que circula nuevamente en redes sociales, exhorta a los agentes a ausentarse desde el 30 de octubre, coincidiendo otra vez con el fin de semana de Halloween, lo que genera seria preocupación por la posible falta de vigilancia y respuesta a emergencias en medio de un repunte criminal en la isla. El superintendente de la policía afirmó que la agencia mantiene comunicación directa con la legislatura, la Fortaleza y la Junta de Control Fiscal para cumplir con los reclamos, aunque advirtió que los procesos no ocurren de un día para otro. Asimismo, reveló que se analiza una auditoría sobre el pago de las 480 horas compensatorias acumuladas, cuyo monto total podría superar los $130 millones, ya que no se han realizado desembolsos desde el 2017. Las 13 áreas policíacas ya sometieron planes de contingencia para cubrir turnos, adelantando días libres al personal de unidades investigativas y operativos conjuntos, con el fin de reforzar las zonas más afectadas por el ausentismo. El impacto podría ser severo e incluso la vida de los agentes activos podría ponerse en riesgo ante la reducción de personal disponible. Los gremios aclararon que la movilización no responde a una convocatoria oficial, sino a una autoconvocatoria de los propios agentes cansados de promesas incumplidas. Entre sus exigencias destacan el pago inmediato del exceso de 480 horas a razón de tiempo y medio dentro de un plazo de 45 días, el aumento salarial prometido desde hace 7 años y la creación de un retiro digno, ya que según denuncian las guías actuales los dejarían en la indigencia. Las autoridades advirtieron que de continuar las ausencias durante el fin de semana, podrían extender las jornadas a 12 horas diarias y retribuir recursos en las regiones más críticas. Un giro inesperado estremeció hoy el panorama político y judicial del país, luego de que la oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico presentara una moción aclaratoria en que estableció oficialmente que la gobernadora Jennifer González no es objeto de ninguna investigación del FBI, desmintiendo así la versión que había trascendido en documentos judiciales a principios de semana. El fiscal federal Seth Erbe, uno de los principales funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la isla, radicó la moción ante el Tribunal Federal de Atorrey, corrigiendo lo que describió como un error en récord judicial. Los Estados Unidos presentan esta notificación para corregir el récord y establecer que no hay ninguna investigación de cuello blanco ni de ningún otro tipo sobre la gobernadora de Puerto Rico Jennifer González, reza el escrito sometido dentro del caso de Daniel García Martín, contratista residente en la comunidad Papayo de Lajas, cuyo allanamiento fue originalmente vinculado por el juez magistrado Marshall Morgan en una pesquisa de cuello blanco que supuestamente involucraba a la primera ejecutiva y a una propiedad perteneciente a su familia. No obstante, Erbe no ofreció más detalles sobre si la investigación principal continúa relacionada con la familia de la mandataria, como había señalado Morgan en su orden judicial. El caso de García Martín sigue activo tras su arresto el pasado 17 de octubre, cuando el FBI ocupó una pistola 9 milímetros, 3 revólveres, 143 municiones y $104,000 en efectivo en su residencia. El contratista, con historial criminal por asesinato y portación ilegal de armas, fue descrito por las autoridades como un convicto reincidente y peligroso. El analista Jay Fonseca y el equipo de Cuarto Poder habían vinculado previamente a García Martín con la construcción de una caseta perteneciente a los suegros de la gobernadora José Vargas Cortés e Irma Yabona Rivera, padres de José Jovín Vargas Yabona, en la zona de La Parguera en Lajas, donde se han denunciado presuntas irregularidades en permisos y reparaciones. En medio del debate, el senador independiente Eliezer Molina reaccionó asegurando
asegurando que la investigación está relacionada con la propiedad que la familia de la gobernadora ocupó ilegalmente en La Parguera y acusando a la mandataria de usar su poder político para beneficiar a su círculo familiar mediante órdenes administrativas. Molina recordó además la orden administrativa 2025-01 firmada por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que permite reparaciones en las casetas dentro de la huella de ocupación, una medida que según él favorece directamente a los familiares de González Colón. Hasta el momento la Fortaleza ni Jennifer González Colón han emitido declaraciones oficiales. En el sector Campo Bello del barrio Arenas en Sidra, los vecinos viven en constante angustia ante una caja de conexión eléctrica soterrada, rota y con cables expuestos, que representa un grave peligro para la comunidad, especialmente para los niños que transitan el área. Según denunció José Alguinzoni, residente del sector, han pasado meses realizando gestiones y presentando querellas a Luma Energy sin recibir solución alguna. El ciudadano relató que el 18 de abril de 2024, personal de la empresa acudió al lugar y prometió reparar la avería, pero hasta el día de hoy la reparación nunca se concretó, dejando la estructura totalmente abierta y los cables al alcance de cualquiera. Los vecinos afirman que las gestiones comenzaron desde la transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, y que sus solicitudes se esfumaron en los sistemas de servicio al cliente sin seguimiento ni respuesta. La comunidad teme que ocurra una tragedia eléctrica si un menor o alguna persona se acerca inadvertidamente a la caja dañada, que permanece sin tapas protectoras ni rotulación de advertencia. A pesar de las múltiples denuncias, el peligro sigue latente y los residentes hacen un llamado urgente a Luma y al municipio de Sidra para que atienda la situación antes de que se registre una desgracia mayor. Desde las 4 de la madrugada, un grupo de estudiantes de la Escuela Vocacional Antonio Pérez Padilla en Utuado protagonizó una contundente protesta estudiantil, bloqueando con vehículos el acceso al plantel en reclamo por el grave deterioro de la pista atlética, cuya superficie, antes gomosa, se ha transformado en una capa de barro resbaladiza que representa un peligro para quienes practican educación física y deportes. Los jóvenes denunciaron que el problema se arrastra desde el paso del huracán María en 2017 y que pese a publicar un video en redes sociales el 17 de septiembre para visibilizar la situación, solo recibieron promesas vacías por parte de las autoridades educativas. Durante la manifestación, los estudiantes lograron comunicarse telefónicamente con el secretario de Educación, quien reconoció que existió falta de comunicación y desinformación entre el nivel central del Departamento de Educación y la Oficina Regional de Ponce sobre los fondos y cotizaciones necesarias para las reparaciones. Mientras tanto, el alcalde del municipio expresó que evaluó la posibilidad de que el ayuntamiento asuma directamente las mejoras de la pista, lo que supondría un ahorro significativo frente al presupuesto proyectado por Educación. Además del peligroso estado de la pista, la comunidad escolar denunció filtraciones en el edificio principal y en la cancha, señalando que las condiciones actuales afectan tanto la seguridad como la salud del estudiantado. La acción de protesta fue organizada exclusivamente por los propios alumnos, quienes colocaron un candado en los portones del plantel para impedir la entrada del personal administrativo, demostrando su determinación y sentido de pertenencia hacia la escuela. Varios maestros y padres de familia se unieron en respaldo a la movilización. La comunidad espera que tras esta manifestación finalmente se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y dignidad de los estudiantes de la vocacional Antonio Pérez Padilla. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para hoy jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ante las sofocantes temperaturas que afectan las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico. Se anticipan máximas de hasta 94 grados Fahrenheit y sensaciones térmicas que podrían superar los 105 grados, impulsadas por un flujo cálido del sur-sureste. Las autoridades recomiendan hidratarse constantemente, limitar la exposición prolongada al sol y evitar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas del día, aunque los efectos del huracán Melissa, que ya se aleja hacia Bermuda, comienzan a disminuir. Su interacción con un sistema de alta presión en el Atlántico continuará generando vientos cálidos del sureste hasta el viernes, manteniendo el ambiente seco y estable, con algunas lluvias pasajeras en el interior y norte de la isla durante la tarde. A partir del sábado, una onda tropical incrementará la humedad, provocando aguaceros y tronadas numerosas, algunas de intensidad fuerte, acompañadas de ráfagas
ráfagas de viento y descargas eléctricas principalmente sobre Puerto Rico. En cuanto a las condiciones marítimas, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, por lo que se exhorta precaución a los bañistas. El pronóstico para hoy incluye cielos mayormente soleados, con lluvias dispersas en horas de la tarde, temperaturas máximas alrededor de 94 grados y vientos del sureste de 10 a 15 millas por hora. Para la noche, se espera un panorama parcialmente nublado con lluvias aisladas y mínimas de 82 grados, mientras que el viernes continuará parcialmente nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde, alcanzando máximas cercanas a los 92 grados Fahrenheit. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.